Vamos a ver cómo me impactáis fascinantemente los suscriptores. Vídeo número 29. Aquí tenemos un árbol gigantesco, que es lo que queda de este árbol gigantesco, que fue cortado artificialmente por parte de una tecnología superior que no entendemos, pero que vemos en las películas de Hollywood. Obviamente se ve allí que la superficie está cortada y se ven los anillos, igual que un árbol a base de carbono de un bosque que se pudre, pero en este caso estos árboles gigantescos no se pudren, sino que se petrificaron. Quién sabe, nada más, ya hablaremos más de esto en el futuro cuando tenga más tiempo para investigar. Y aquí está otra representación de lo que es la Tierra con el domo. En este caso lo que me fascina, aparte de la típica planicie con el muro de hielo, que tampoco sabemos cuál es la extensión, es las aguas de arriba, ¿no? Lo que significa que también esto me fascina, ¿no? Porque si os dais cuenta en esta imagen, aparece la planicie con el domo sobre una especie de superficie plana y luego está el agua por encima, como si estuviéramos en el fondo de un océano. Entonces es posible que a nivel experimental genético haya muchísimos domos con muchísimas tierras en un fondo, como si fuera un experimento de gigantes o de titanes. Sería fascinante esto, que haya, igual que yo hago un experimento en mi bañera o en mi piscina y tengo así diferentes crianzas de peces y todo eso, pues igual podría ser esto a nivel titánico, gigantesco, ¿no? De otras civilizaciones. Sería fascinante. Luego aquí está la civilización hindú, los hindúes, todo lo que tiene que ver con los indios, que obviamente esto cuando lo ves es simétrico, perfecto, precisión láser. Esto, según los científicos definitivos, que no puedo refutarlos porque no está permitido, es con el tiki-taka-taka-taka tuku, o como quieras llamarlo, eso con trabajar la piedra con herramientas de cobre que se rompen cuando le dan al granito, o a la roca que tiene más dureza. Pues no sé, esto me parece ingeniería muy avanzada, ¿no? Por parte de... son cuestiones que se ven por toda la India, Pakistán, todo lo que fue la antigua Tartaria, que antes de Tartaria en los mapas ponía Escitia, y como dijo Napoleón, la historia es un conjunto de mentiras acordadas, por tanto no entendemos nada de historia. Es fascinante lo que se ve en la civilización hindú, que hay muchísimos millones de personas allí que están como en su parte del mundo, con sus cuestiones y sus culturas y sus costumbres, y son muy diferentes a todo lo que se conoce sobre la faz del mundo. Fijaos, esto es imposible hacerlo con el tac, 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 tac. No, eso no lo veo yo a los esclavos de hace no sé cuántos miles de años haciendo eso. Eso es fascinante, ¿no? Se llama Stone Car, coche de piedra, que por cierto, hacer esto de nuevo. Fijaos en la curvatura esa perfecta, en el círculo perfecto de la rueda, las geometrías perfectas. Eso es precisión láser, ingeniería fascinante con maquinaria de fábrica. Pues, ¿quién tenía esa civilización de antes? ¿Quién tenía esa capacidad técnica para construir esas maravillas? Son maravillas del ser humano, pero igual son otros seres humanos. También las estatuas, que están muy bien reflejadas con todo lo que es el trabajo en piedra, como si fuera, incluso hay estatuas y piedras que están incrustadas en montañas, ¿no? Lo que es la montaña o la pared natural que está allí presente. Y esto es fascinante, lo que es el interior también, ¿no? Que parece más que nada un dispositivo. Es como que cuando vemos esas películas fantásticas que el edificio o el monumento empieza a moverse con ruedas y mecanismos, ¿no? Se activa después de muchísimos milenios. Es lo que las películas en sí mismas, lo que son esa ciencia ficción, realmente se basa en todo lo que es la realidad del pasado de los humanos que había antes. A mí me extraña que esto no han puesto allí pues algún tipo de accidente natural para destrozar todo esto. Igual las han dejado intencionalmente para que nos acostumbremos para que sepamos un poco de las verdades que hay ocultas. Esto, por ejemplo, que son esas cúpulas enormes que hay por encima con sus peculiaridades antenas, ¿no? Esto que se ve en todos los países del mundo, en todos los continentes, que esto tampoco no se puede llamar de Tartaria porque está por todas partes del mundo. Entonces, ¿qué imperio hubo? ¿En qué momento? ¿Y qué pasó? ¿Y por qué se construyen siempre esas cúpulas con eso como si fuera aprovechando la energía de la atmósfera, la energía atmosférica infinita, libre? Esto ya otra vez es fascinante. Fijaos en el tamaño descomunal de esas columnas que están perfectamente cortadas, el tamaño en comparación con los seres humanos. Yo dudo mucho que una civilización que era de humanos primitivos con herramientas primitivas, con el taca-taca, se harían todo lo posible para construir esto con fines religiosos. Es que, de verdad, menos mal que no me he puesto a estudiar en la universidad todo esto que tiene que ver con cultura e historia, porque me hubiera peleado con todo el mundo, con todos los profesores. Esto aquí es fascinante, ¿no? Porque más que nada parece ser como si fuera un mecanismo de aprovechamiento de energía
a lo mejor, no sé, podría también tener otro sentido, pero igual, como tampoco nunca lo vamos a saber, a no ser que, bueno, en el sánscrito hay muchísimo de esto, ¿no? De los ovnis, de la tecnología. Pasa que la gente le da una interpretación muy diferente. Esto, que creo que se llama Jacob Well, es fascinante, ¿no? Fijaos cómo si eres capaz de meterte ahí dentro las aguas de abajo. Es fascinante cómo estás ahí. Es muy tranquilo, ¿no? Pasar un día así, simplemente en el agua. Tiene que haber en verano tiene que hacer un calor muy bueno allí. Y todo el mundo pues aprovechando estar allí en el solecito, en el agua. Esto es un reptiliano, un lizardman. Como sabéis, los que os gusta pues Dungeons and Dragons, Game of Thrones, las historias fantásticas, siempre, Warhammer, siempre aparte del imperio humano está el imperio de los hombres lagarto, los reptilianos, ¿no? Que luego la gente, los reptilianos, sí, que la gente siempre se basa en David Icke y todo este rollo que hay con los reptilianos, las cajas regales y los Illuminati, pero aparte de eso, y sí, hay mucho más atrás de esto, ¿no? Porque los reptilianos, hombres lagarto, hay hombres lagarto, hombres lobo, hombres pájaro, hombres, no sé, muchísimos, porque al fin y al cabo es una combinación genética del ADN que es capaz de crear, pues, seres con ADN múltiple, ¿no? Si en base a si la ciencia es perfecta, para que no se mueran, para que el ADN mezclado esté en su armonía. Por tanto, supongo que igual que nosotros somos mamíferos, porque nosotros, tú y yo somos mamíferos, pues esto es un hombre lagarto. Entonces, pues no sé por qué lo han puesto allí, pero bueno, ahí está. ¿Y qué más da? Patagonia. Hablando de gigantes, Patagonia, que es tierra de gigantes, no es el único sitio del mundo, porque hay muchísimas Patagonias en el mundo, aunque no se llaman Patagonia. Estos están en América del Sur, luego hay otra que está en Rusia, hay en los Cárpatos, hay arriba en Escandinavia, en el norte, también en Australia, en África, hay muchísimos sitios de gigantes, ¿no? Lo que son el muro de hielo con los continentes que hay más allá, Hiperbórea también. Hay muchos gigantes por todos sitios, pero obviamente la gente que representó Patagonia en aquel entonces sabía que allí existían gigantes. De hecho, existían varios tipos de gigantes, y esto me recuerda a Shingeki no Kyojin, Attack on Titan, el manga anime, que prácticamente dice muchísimas verdades basadas en este tipo de cuestiones. Fijaos que en el tamaño de los gigantes empieza desde el más pequeño humano hasta un humano más grande, y luego un gigante, y luego un titán. Pues hay muchísimo de esto en toda la historia mundial. Esto, que es en Perú, obviamente esto no puedo aceptarlo como algo natural. Este tipo de escalonamiento, escalones, ¿no? Que son como pirámides, esto es producción artificial. Luego lo que pasa es que luego después pues la naturaleza creció la hierba y todo lo demás, pero esto se ve claramente que es algo artificialmente creado. Por tanto, los que habitaban allí antes de los humanos actuales en Perú no tenían nada que ver con los humanos actuales en Perú y en toda Sudamérica. Por tanto, pues con la gente va con esto del patriotismo, no lo entiendo. Ni tampoco en Europa, ni tampoco en Rusia, tampoco en América, tampoco en el quinto pino de Australia o por donde vas, ¿no? Pero la gente es patriótica, así es como está el ser humano. Puente. Este es el puente Pontchartrain de Estados Unidos, que yo estoy intentando saber si puedo adivinar a la curvatura de la Tierra, porque obviamente pues el agua está curvada, el puente está curvado, lo han construido en base a la curvatura matemática, cálculos matemáticos de curvatura, pero es que lo veo muy plano, y eso que estoy a una altura considerable, ¿no? Porque se ve solamente una línea, una franja pequeña. Es fascinante la planicie que estoy observando desde arriba. Pero bueno, está prohibido decir planicie. ¿Por qué? Porque lo dicen ellos. Y ya está. República Dominicana, de la época precolombina, que tampoco sabemos quién fue Cristóbal Columbus, porque hay muchísimo, como dijo Napoleón, la historia es un conjunto de mentiras acordadas. Pero bueno, allí está este tipo de construcción, diseñan ellos con el tiki-taka, taca en la piedra. Pues sí, visto desde arriba se nota claramente que los esclavos no tenían nada más mejor que hacer todo esto de una forma perfecta en granito, en la piedra más dura, y construirlo de esta forma para que sea algún tipo de uso energético, simétrico, matemático, ultra definitivo, ¿no? Porque la gente que criaba cabras sabía hacer esto perfectamente. Pero bueno, ahí estamos dándole. Y estos son huellas, marcas de ruedas, ¿no? Se ve claramente que son marcas de ruedas, de algún tipo de elemento que se parece a una rueda, pero están petrificadas. Entonces yo pregunto, como dicen los científicos, que esto tiene cientos de miles o millones de años, ¿no? Pero esto está ahí, las marcas están ahí, se ve claramente que son marcas artificiales, ¿no? Digo yo, de coches, de naves, de lo que sea. ¿Quién tenía hace millones de años ruedas, coches, máquinas para hacer estas marcas y luego pues que estén petrificadas?
Tengo cortocircuitos, pero bueno, ya creo que no es la primera vez que tengo cortocircuitos. Esto de mi querido videojuego, no solamente el mío, sino el tuyo también, Age of Empires 2 y 1, ya salió también el 3 hace tiempo, saldrá el 4 el año que viene, pero el Age of Empires 2 es como lo más definitivo, ¿no? Y de hecho salió la Definitive Edition este año, que fue como con gráficos ultra definitivos, a un precio bastante bueno. ¿Y qué sale aquí? Pues salen 3 barcos, ¿no? Y de repente pues dice uno, dijiste que la tierra era redonda, ¿y ahora qué, genio? Y ya cállense, ya déjenme en paz. Yo ya sé que he dicho que la Tierra es redonda, pero es que llegamos al muro de hielo y ya no podemos avanzar más. Aunque allí no se ve el muro de hielo, pero se ve el fin del mapa. Entonces, como es redonda, pues yo quiero irme por la Antártica y quiero llegar de nuevo al Polo Norte, pero es que no me dejan. Entonces, ¿qué haces? Pues damos la vuelta y nos encontramos con el otro Age of Empires, el 4 o el 5. Pero bueno, ahí está. Un poco de humor siempre viene bien. Y nos vemos en el siguiente video. Gracias como siempre por lo que me mandáis, que sean cada vez más impactantes, más fascinantes, que causen más cortocircuito. Y nos vemos en el siguiente video con más cuestiones como siempre a mi estilo único. Hasta la próxima.